Hola amigos de radioeldeportivo.com, ¿cómo estamos? Yo siempre esperando que ustedes estén bien, ¿no? Fenomenal. Bienvenidos a una nueva entrevista dedicada, por supuesto, al fútbol regional tinerfeño. Hoy vamos a tener el honor de conversar con Toni Sánchez, un entrenador con amplia experiencia en los banquillos, como sabemos. Y al que no lo conozca, se lo estoy diciendo yo ahora, que tiene amplia experiencia en los banquillos. Toni, tras haber decidido apartarse esta temporada por descontento con el entorno, pues reflexionará en esta entrevista, por lo menos es nuestra intención, sobre su trayectoria y lo vivido en su caminar por el mundo del entrenador. Dicho esto, vamos a conocer de primera mano sus impresiones y pensamientos sobre el presente y, cómo no, a hablar un poquito cómo ve el futuro de nuestro fútbol regional. Vamos allá. Vamos a por Toni Sánchez. A ver, tenemos ya a Toni en contacto. Toni, buenos días, amigo. ¿Cómo estamos? Hola, Pepe. Buenos días. Encantado de oírte, que hacía tiempo que no hablábamos en directo. Sí, porque bueno, un poco estoy un poquito apartado de lo que es el fútbol y bueno, cuando uno está apartado, pues evidentemente nos distanciamos sin querer, ¿no? Bueno, pero lo que queda dentro de como futbolero de ti, eso no muere, ¿no? No, para nada. Yo creo que los que somos futboleros llevamos el fútbol muy dentro y siempre estamos ahí con ese gusanillo que yo estoy intentándolo sostener, ¿no? Pero sí es cierto que siempre tenemos el gusanillo dentro, ¿no? Ese gusanillo que está ahí, que no deja que muera la pasión, porque por algún lado nació y nace dentro de uno, porque si no, el fútbol no tiene el fútbol sentido. Oye, hablando de este desencanto que sabemos que has tenido, que te ha hecho dar un paso a un lado, momentáneamente por lo menos, ¿qué aspectos del fútbol regional pues te llevaron a tomar la decisión de entrenar por lo menos en esta temporada? ¿Qué fue lo más que te produjo ese me voy a quitar un lado? Bueno, yo creo que son un cúmulo de circunstancias. Tardaría un día en enumerar todas las circunstancias que hacen que un día te pienses apartarte y echarte a un lado, ¿no? Evidentemente el fútbol es una pasión que todos tenemos y hay que ser constante y nunca rendirte, ¿no? Y en mi caso no es que me haya rendido, simplemente he hecho un paréntesis, llevo 6 meses parado sin ver fútbol, ni siquiera, no he visitado ningún campo de fútbol y bueno, ya llega un momento en que dice, bueno, yo creo que ya me he liberado un poco de todos esos aspectos mentales que hacen que te alejes de ellos, pero desencanto, pues, como te digo, son muchísimas circunstancias, los proyectos sobre todo son complicados sin una estructura, sin un sustento. Hay muy pocos clubes que te puedan dar una garantía de un proyecto serio. Siempre he dicho que La Palma, por ejemplo, es un sitio donde los proyectos son quizás... Estoy hablando de la provincia de aquí, de Tenerife, ¿no? Sí. Evidentemente en la provincia de Las Estamos Palmas. hablando del fútbol tinerfeño. Vamos a englobarlo todo, claro. En la provincia, bueno, quizás La Palma sea de los sitios donde los proyectos tengan una estructura y un sustento económico diferente a la mejor a Tenerife, porque en La Palma no les queda otro remedio que competir al máximo nivel para estar en lo más alto. Y en Tenerife, pues evidentemente también hay una serie de clubes, muy pocos, cada vez menos, que tienen esos proyectos a los que yo aspiro, pero luego también está la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Es decir, los entrenadores nos movemos dentro de un mercado y los presidentes, los dirigentes de los clubes, evidentemente eligen a entrenadores por una causa o por otra. Tú vendes
o te vendes, no es mi caso porque no suelo hacerlo, pero vamos, tú estás en el mercado como cualquier entrenador y los dirigentes eligen a otros, a lo mejor, que están en mejor situación que tú. Evidentemente es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Y el desencanto, pues bueno, pues porque quizás también ha habido un cambio generacional. Yo he trabajado siempre muchísimo con el aspecto disciplinario, ahora es mucho más difícil que hace años, pues entre otras cosas, pues porque, bueno, hay muchos problemas en los pagos, entonces tú no puedes aplicar un régimen disciplinario, por ejemplo, con multas porque los clubes no están al día con los jugadores, con los pagos, tú no puedes llevar un régimen así. Luego te encuentras situaciones en los jugadores de hoy en día que antes no te encontraba en un vestuario y bueno, y al final eres tú el que te tienes que adaptar a ello y eso a mí me ha costado un poco, pero si quiero entrenar evidentemente tengo que adaptarme pues a las nuevas generaciones, a las situaciones en las que se viven ahora en los vestuarios. Ya te digo, en las 2 últimas temporadas pues me encontré situaciones que para mí eran anómalas, ¿no? Estar preparando un partido un fin de semana, llegarte un jueves, semana tras semana, cuando no era uno, era otro, pues mira que tengo un viaje, mister, mi novia me regaló un apartamento, y esas cosas, esa falta de compromiso que yo lo veía como algo así, pues bueno, pues creo que se ha normalizado. Se ha hecho viral. Se ha hecho viral. Yo creo que se ha normalizado en los vestuarios y incluso en tercera división, ¿no? Porque yo he hablado con entrenadores en tercera división, me dicen que pasa lo mismo en tercera y tal. Entonces, quizá a mí me ha costado habituarme porque soy muy disciplinado en ese aspecto, ¿no? Y bueno, y luego una serie de razones que también dentro del colectivo nuestro, pues bueno, es verdad que a mí el fútbol me ha ayudado a hacer muchísimos amigos, tengo muchísimos amigos en el mundo del fútbol, pero es cierto que también se mueve muchas veces un ambiente hostil entre nosotros. ¿Quiénes son los culpables de eso? ¿Los entrenadores no? ¿Son los clubes que nos ponen una disciplina y una línea? Lo de que los jugadores actúen así, Tony, los clubes son los culpables, porque vamos a ver. No podemos... Hay una serie de condiciones en cada equipo. No, en primer lugar, no podemos generalizar, eso es evidente, porque hay jugadores muy comprometidos con la causa, ¿no? Evidentemente, ¿no? Gracias a Dios. Pero en una plantilla de 20 futbolistas se suele dar... o sea, yo, por ejemplo, sí estaba acostumbrado a cuando llegaba el primer día de entrenamiento en agosto, llegaba un jugador y decir, mister, que sepa que yo en diciembre tengo un compromiso familiar y no puedo asistir a un partido, ¿vale? Eso me ha ocurrido siempre, ¿no? Pero que te lleguen de un día para otro, no. O sea, es decir, que tú estés preparando el jueves un partido y te lleguen, mister, yo el sábado no cuentes conmigo, que tengo un apartamento que mi novio me regaló. O por ejemplo, no sé si te ocurriría, a mí sí, el próximo viernes no puedo ir porque es la final del concurso de Murga. Sí, ha habido mucho. Un partido importante y el chico no va. Te engañan, ¿sabes? Porque les da vergüenza, a lo mejor decir el motivo, cosas de esas. Sí. Pero sí, suele ocurrir esa falta de compromiso. Antes no se veía con tanta frecuencia y es verdad que no podemos generalizar porque no pueden pagar justo por pecadores, pero sí es cierto que en líneas generales sí yo noto una falta de compromiso en ese aspecto con los jugadores, ¿no? Pero bueno, al final un poco te vas quemando porque sí, es verdad que tú dices, bueno, esto es así, pero te vas quemando un poco y son heridas que son difíciles al final que se van acumulando y al final dices, oye, voy a tomarme un descanso porque necesito descansar. A mí me han llamado equipo esta temporada, tú lo sabes, Pepe, de preferente me han llamado pero al principio, para empezar, ¿no? Desde el principio, ¿no? Incluso el Realejo, yo hubiera seguido en el Realejo. El Realejo me propuso continuar en primera categoría, en primera regional, pero bueno, yo les planteé una serie de condiciones, no económicas, sino deportivas, y bueno, evidentemente eran deportivas / económicas, pero la parte económica era muy no para mí, era para la plantilla. O sea, la parte económica no me refería para mí. Para la plantilla un poco, tener una plantilla contenta. Motivada, sí. Sí, y no era cuestión de más dinero o menos dinero, sino cuestión de puntualidad en los pagos, ¿no? Sí. Y bueno, eso
pues parece que, bueno, depende de los ayuntamientos, depende de muchas situaciones, subvenciones, etcétera, etcétera, pues no podían llegar a lo que yo solicitaba para la plantilla, no para mí. Ujú. Y al final, pues opté por no seguir. Le dije, pues no, prefiero... no, porque es un sufrimiento, porque llega todos los días a entrenar. Mister, ¿tú sabes algo? Si nos van a pagar, mister, ¿tú sabes? Y parece como que... No Como sé, el que no le pagaba eres tú. Exactamente, llega un momento que dice, pero vamos a ver, yo tampoco he cobrado, yo tampoco he cobrado, ya cobraremos al final, bueno, y al final es una situación que dice, yo me voy a apartar un poco, ¿no? Pero evidentemente el fútbol lo llevas dentro, los entrenadores queremos entrenar, eso es evidente, y hay veces que me he planteado decir, oye, pues venga, vamos a darle una vuelta a esto y venga, y nos liamos la manta a la cabeza y entrenar. Lo que pasa que sí es cierto que los dos últimos clubes que he entrenado pues han sido situaciones caóticas. Yo, por ejemplo, me siento muy orgulloso de la última temporada en Realejos porque... Oye, ¿hiciste lo que pudiste ahí? No, lo que pude no. No hice pudiste. Hice más de allá. lo que pude. Hice más de lo que pude porque el Realejo hubiera desaparecido, lo digo así de claro. Y le cogí un cariño muy especial al Realejo. Me parece que es de los clubes donde mejor me han tratado, con diferencia. Sí, me lo comentaste en varias ocasiones. Sí, yo tengo un cariño muy especial a todo, desde el presidente, el utillero José, que es hermano del presidente, vamos, el trato cariñoso, siempre muy especial, el secretario, el tesorero, la verdad que un cariño muy especial se tiene en Realejo. Es verdad que te sientes solo por la situación que se vive en el club económicamente, te sientes muy solo y tienes que tomar una decisión porque no se puede vivir del cariño solo, pero el Realejo es un club que a mí me llamó. Yo creo que me llamó sabiendo que íbamos a descender, ¿no? Porque yo lo cojo último y sin plantilla prácticamente, porque cuando yo llego había 10 fichas y la idea un poco era intentar llegar hasta el final de temporada para que no desapareciera ese equipo, ¿no? Y lo que hice fue incorporar gente, evidentemente que no daban el nivel a mejor para salir de los puestos del último fíjate tú, que había arrastre y tal y cual, pues hasta el quinto, sexto por la cola, pero los chicos dieron el nivel, creo que superior a lo que ellos podían optar. O sea, nosotros competimos en todos los partidos, incluso te puedo decir, el único equipo que puntuó en Tenisca, o sea, en el Virgen de la Nieve, fue el Realejo. O sea, el equipo compitió con todos los equipos, es verdad. Que no nos daba, que al final no conseguíamos sumar de a 3 y tal, pero la gente tenía miedo, la gente que se jugaba algo, en playoff, decía, el Realejo, y lo oía siempre en las entrevistas post partido, ¿no? Y el próximo rival, Realejo, y eso a nosotros como que nos enorgullecía, ¿no? Porque sabíamos que éramos lo último y tal, y yo me siento orgulloso de esa temporada, ¿no? Y te vas cabizbajo diciendo, bueno, he descendido, pero sí te sientes con ese orgullo de haber competido con chicos que algunos era la primera vez que jugaban en regionales, Sí. O sea, tenía juveniles chicos allí, ¿no? Me parece. Sí, no, yo llegué, vamos a ver, para mí había un titular con mucha frecuencia por titular que era juvenil de primer año, de primer año, y que hoy en día está jugando en el Longueras, en el División de Honor. O sea, es decir, de Realejo Regional lo ficha el División de Honor de... Hombre, fue fogueadito para arriba, ¿eh? El Longueras, sí. Mira, una cosa, Tony, en el fútbol, oyéndote hablar ahora, en el fútbol, ¿qué entrenador sale ganando? ¿El que va a lo suyo o el que se involucra en casi todo o todo? ¿Cuál es el que verdaderamente sale ganando? Porque, hombre, sí, oye, me involucré con todo, como te pasó a ti, pero el que va a lo suyo, termina la temporada, páguenme lo que está en el contrato, tal, o cuando va las cosas mal se manda a mudar. ¿Quién sale ganando para ti ahí? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que el problema, lo que pasa es que, claro, yo he sido siempre una persona que he entendido mi función de una manera, y hay clubes y hay entrenadores que admiten llevarlo de otra, y yo no. Yo he ido a clubes donde he entendido que las cosas no se hacían de la manera que yo entendía que era la mejor,
y hay veces que me han dado esa libertad para trabajar a mi manera y hemos llegado al éxito. Y yo te puedo hablar de un club que yo llegué y dije, mira, hay que trabajar así. No estaba muy conforme, pero me dejaron, conseguimos playoff, y sin embargo salí del club porque entendía que tenía que jugar el hijo de, o había que, o sea, es decir, una serie de hábitos que yo quise eliminar, pero me enfrenté a todo un pueblo, a todo una directiva, y al final terminan sacándote pensando que sacándote es lo mejor, y al final han hecho 4, 5, 6, no sé cuántos proyectos llevan, con un triple de presupuesto más que el mío, y no han conseguido el éxito, ¿no? Entonces al final o entras por el aro y entrenas de la manera que quieren en el club, o al final decides no ir, porque no, yo lo que quiero es trabajar a mi manera, ¿no? Entonces, yo creo que el entrenador tú piensas que hay que morir con tus ideas, está claro, ¿no? Yo pienso que el entrenador es el que manda en la parte deportiva y nada más. O sea, se acabó. O sea, no pueden exigirte asuntos que vayan más allá de lo deportivo. Es así de sencillo. En la parte deportiva manda el entrenador y nada más. En este caso, hay algunos clubes que tienen dirección deportiva, pues vale, la dirección deportiva, la parte técnica del club, ¿no? Pero cuando ya quieren involucrarse en tu trabajo, ahí vienen los problemas. Es mi forma de pensar, ¿no? Oye, tienes una experiencia ya adquirida en el paso de los años, no han pasado en vano, y has vivido cosas que incluso me has llegado a comentar y entre conversaciones entre nosotros. ¿Crees que diciendo todo esto no se valora lo suficiente el trabajo de los entrenadores? Vamos a ver, nosotros tenemos, vamos a ver, lo he dejado caer ahora hace 3 minutos. El problema que tenemos nosotros, yo he hecho muchos amigos en el fútbol, pero también he sufrido muchas zancadillas, ¿no? Yo, por mi forma de ser, yo he notado que hay gente que ha deseado que yo pierda. Eso está de moda ahora. Yo entré una vez en un vestuario, lo recuerdo perfectamente, un martes, había jornada entre semanas y jugábamos un miércoles, y el martes entrenábamos, y entré y al final del entrenamiento entré y estaba la gente mirando los jugadores estaban mirando los resultados, ¿no? de los partidos que se habían adelantado al martes, a ver si había perdido a ver si había perdido el otro, o sea, nadie miraba a ver cómo había quedado el partido, sino a ver si habían perdido. Entonces yo dije, pero ustedes ¿por qué miran a ver si perdieron? No, porque el entrenador no quiso contar conmigo. No, porque el entrenador, porque el otro, porque le tengo ganas. Es decir, se ha puesto de moda el desear que pierdas, ¿no? Antes de mirar el resultado de cualquier confrontación, ¿no? Y ahora es a ver si pierdes, ¿no? Entonces, a mí, yo eso lo he notado en mí, el hecho de que, bueno, yo he hecho muchos amigos en el fútbol, pero es cierto que también por mi cargo que he ocupado en distintas situaciones a lo largo de mi trayectoria, pues bueno, se genera una envidia que, bueno, creo que es innato en el ser humano, y produce pues confrontaciones con compañeros tuyos, que incluso ahora también está de moda los chats, hay WhatsApp de muchísimos entrenadores, muchísimos delegados, muchísimos dirigentes que están dentro de un WhatsApp, y esto lo he visto con mis propios ojos, Sí. Yo no estoy en ninguno, ¿no? Pero me enseñó una vez alguien un WhatsApp donde decía, suena Tony Sánchez para este equipo. Y decir a alguien en el WhatsApp, ¿estás loco que quieren descender? Y decir, ¿y yo qué le he hecho a esta persona? ¿No? O sea, decir, eso lo he vivido yo en mis propias carnes, ¿no? Bueno, al final te queda, es lo que te va dejando heridas, y va diciendo, pero ¿y por qué? Y bueno, y es porque no le caes bien a todo el mundo, porque no le has bailado el agua, evidentemente, no le has sonreído. ¿Y te han salido muchos enemigos por no bailarles el agua? Yo creo que es más bien es por lo que la situación, o sea, los cargos que ha ocupado. Ya te digo que
La gente que triunfa en el fútbol son envidiados. No en mi caso, porque yo no he triunfado en el fútbol, evidentemente. Pero no, pero yo has tenido cargo, por ejemplo, Tenerife. ¿El Tenerife te supuso una losa de futura? Sí, muchísimo. El Tenerife me elevó mi situación en el currículum, pero me generó muchísimos enemigos, sí, por supuesto que sí. Cuando saliste de allí, patadas por todos lados. No, cuando salí me dejaron en paz. Estaban locos porque saliera. Bueno, que tu tranquilidad vino a raíz de... Pero no, digo... Pero siempre queda mi nombre, Sí, digo, ha habido represalias porque en su momento tú no le brindaste lo que algunas personas te podían haber indicado, porque eso sí que es una cosa que se supone todo el mundo que allí sucede. Mi cargo en el Tenerife producía confusión. O sea, cuando yo era coordinador del Tenerife, la gente entendía que mi trabajo era uno y realmente era otro. O sea, que tú eras el dedito de Dios allí. Entendían que yo podía coger y decir, tú, entrenador del B, tú, entrenador, tú, hoy tú fuera, tú para adentro, tú. Y el coordinador no tenía esa función. Había una dirección técnica que era el que hacía ese trabajo. El coordinador lo que hacía era coordinar las distintas áreas, ¿no? Los servicios médicos, la fisioterapia con los preparadores físicos, los jugadores que había que recuperar, la vestimenta, una serie de cosas, la disciplina dentro de los distintos equipos de la cadena, etcétera. Y no tenía nada que ver ni con las altas ni con las bajas. Entonces, cuando llegaban las bajas a final de temporada, a mí me daban una lista, decía, estas son las bajas del infantil, del alevín, del cadete, del juvenil. Y yo llamaba a los padres, los sentaba y los padres salían diciendo, Tony Sánchez echó a mi hijo, ¿no? Claro. Y Tony Sánchez no sabía ni por qué sí ni por qué no. O sea, simplemente... te habían dado una lista que tú tenías que leer. La cara, y entonces, esa fama se me quedó a mí. Y lo duro que es Tony, ¿no? Y lo duro que es de por sí. Generaba muchísimos enemigos. Entonces, claro, cuando sales del club tan locos porque fracase, porque fue por mí, ¿no? Y nunca, nunca dije yo no he sido, jamás, porque yo entendía que era parte del club, que era yo el que ponía la cara, pero jamás se me ocurrió. Tú eras el portavoz de una decisión tomada por el club. Exactamente, jamás se me ocurrió decir, no, esto no es cosa mía, esto no, yo, mira, no vamos a contar con los servicios de su hijo y tal, igual si era menor de edad, si era mayor de edad, pues ya se lo hablaba a él directamente y ya está, ¿no? Y eso te genera, quieras que no, pues controversias que hace que tu figura se debilite, ¿no? Yo lo he notado y luego el lado contrario también, he tenido mucho cariño por parte de tanto de padres como de jugadores que he tenido y que he entrenado, porque aparte de coordinador entrené en el Tenerife y he tenido muchísimo cariño y que han querido, en el club que he estado, siempre han querido venir conmigo y me han estado llamando, pero ya te digo que bueno, que te va alejando un poco del mundillo y bueno, y aquí estoy en mi casa descansando y viendo el fútbol de lejos, ¿no? Eso es así. Oye, cuando hay una persona que está en el Club Deportivo de Tenerife, Las Palmas y Tenerife es lo máximo en Canarias, está claro, ¿no? Y sales de allí, ¿cómo ves el fútbol? ¿Cómo has valorado el fútbol una vez has salido de ahí? Es otro mundo, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Y otra cosa que te pregunto, ¿por qué crees tú, cuando un jugador llega al Tenerife es una persona y cuando sale del Tenerife es otra? Por ejemplo, a efectos de disciplina, pues varía más en un sitio que en otro. ¿Triunfarían más los jugadores si siguieran manteniendo la disciplina que adquirieron en el Club Deportivo Tenerife, por ejemplo? Mira, esto es un tema, a mí me gusta mucho este tema, serial, para hablar largo y tendido. El Club Deportivo Tenerife es el único club profesional, ¿no?, de la provincia, y se trabaja con vista al primer equipo. Entonces, el objetivo de todo chico que llega al Tenerife es llegar al primer equipo. ¿Qué es lo que pasa? Que la mente de cada uno es muy diferente, muy distinta, y cuando salen del Tenerife algunos lo aceptan como una etapa muy bonita que ha vivido en el club y van a seguir jugando a fútbol para
divertirse, incluso algunos salen del Tenerife y llegan al fútbol profesional habiendo salido. Sí, señor. Vale, yo les pongo ejemplos. Yo entrené a Suso Santana. Sí, señor. Lo entrené yo. Sí, y sí. Sale del Tenerife. Y llega después al Tenerife. O sea, es decir, sale del Tenerife, se va para el Taco, se va para el Raki, se va para el Fuerteventura, se va para una serie de equipos y termina... volviendo y capitán. Exactamente. Y destacando. Viene después con José Luis Oltra, sale de otra vez del Tenerife, se va para Escocia y vuelve. O sea, es decir, hay gente de ese tipo, de ese perfil, y hay otros que abandonan el fútbol totalmente porque la depresión es tal que no soportan el no poder haber triunfado en el fútbol y entonces la disciplina a la que está sometido en un club de fútbol profesional no la consiguen llevar en el fútbol regional. Disciplina en el fútbol profesional. Dime 5 puntos importantes que la llevan en el Tenerife y cuando sale de allí no lo aplica en su vida más humilde en el fútbol regional. La puntualidad. Si tú llegas tarde en el fútbol regional no pasa nada. En un club profesional eso es inviable. El no asistir al entrenamiento. Eso es, vamos, inviable. Impepinable, además. Tú no lo ves en un club profesional. Sin embargo, bueno, hoy no voy a ir porque tengo un examen. Que, bueno, te lo puedes creer o no. Son muchísimos aspectos. Después el sacrificio, ¿no? El sacrificio que tú haces entrenando en un club como el Tenerife no es el mismo que hace en otro club. Yo he entrenado en otros clubes y te dicen, no, míster, afloja. Sin embargo, eso no se le ocurre decírtelo en el Tenerife. O sea, es decir, son una serie de aspectos que ellos entienden que están como un escalón por debajo. Pero no solamente los futbolistas, yo creo que todo el mundo, los entrenadores, los dirigentes, todos entienden que el fútbol, si está fuera del Tenerife, está un escalón por debajo y evidentemente es un tema también de infraestructura, ¿no? No es lo mismo las instalaciones que puede tener el Club Deportivo Tenerife que la que puede tener cualquier... Pero puede ponerse una disciplina de equipo y dentro de la humildad, lo que tú has dicho, disciplina, asistencia, puntualidad... pero mira, yo te voy a decir una cosa, yo lo he intentado hacer en varios clubes, en algunos lo he conseguido. ¿Dónde lo has podido inculcar, te ha ido mejor? Sí, he tenido éxito. Sin ninguna duda. Pues está claro, entonces. Pero en otro he tenido que salir. O sea, porque te miran como un bicho raro. Te miran, yo te digo, yo llegué a un club y me llegó a decir el coordinador de la base, mira, perdona, ¿puedo hablar contigo? Sí, el único entrenador de toda la categoría preferente que entrena 4 días eres tú. Digo, sí. Pues sí, 4 días ya es mucho, ya, sí. Y preguntarle, ¿y? Dice que no, que los chicos no quieren entrenar 4 días. Pero tú lo has preguntado a ellos. Ahora digo yo una cosa, Tony, porque quiero aprovechar que el tiempo se nos va yendo. Cuando llega un jugador, no va a cobrar, o cobra menos, o eso es el primero, ¿no? Las condiciones que le ponen, pero también le dicen, mira, hay que ser puntual, hay que ser disciplinado, y el jugador dice, sí. Ya ese es el compromiso, aunque no cobre, tiene que cumplir sus compromisos. Y si el club no se lo hace cumplir, está perdiendo el club, ¿no? Está claro. Sí, es un tema bastante delicado. Después hay clubes donde fichan a jugadores con un potencial muy grande, pero que por motivos laborales no pueden ir a entrenar todos los días, por ejemplo, ¿no? Sí. Y entonces los demás dicen, bueno, pues si él no, yo tampoco. Vale. Entonces te ves tú como entrenador. Si tú has aceptado eso, te la tienes que comer. Mira, y si por ejemplo el club también, si no puede venir a entrenar los 4 días que tiene el entrenador, pues no lo puede fichar porque te va a crear problemas a ti. Exactamente. ¿No? Yo por eso digo que yo me considero un bicho raro cuando no acepto condiciones de ese tipo. Entonces, te estoy diciendo que es un tema complicado. El fútbol regional ha cambiado muchísimo y si quieres entrenar, pues tienes que aceptar una serie de circunstancias que a mí personalmente me cuesta, pero si quiero entrenar, pues tienes que valorarlo, tienes que sentarte, valorarlo y decir, pues sí o pues no. Hay clubes
que están en las islas menores que entrenan la mitad aquí, la mitad allí. Tú imagínate, yo eso lo veo, Bueno, yo lo admiro a sí, esos sí, entrenadores. Yo sí, admiro, sí. te lo digo de corazón. Complicadísimo tiene que ser, ¿no? Sí, yo admiro a los entrenadores que dicen, Sí. pero cómo entrena la estrategia, cómo entrena el aspecto táctico, cómo, o sea, 8 allí, 8 aquí, tal. Yo la verdad que los valoro muchísimo porque digo, mi madre, yo eso me cuesta, ¿no? Entonces tienes que aceptarlo, claro, tú te sientas y dices, pues venga, vale, sí. Y ¿entiendes? Y una vez, a mí me han llamado de las islas menores, así que con esa situación, Sí. y decir, bueno, yo puedo entrenar un día, aunque sea en semana, con todo, y si dónde lo ponemos a dormir a la gente, no tenemos sitio, o sea, al final dices tú, Dios, que es complicadísimo. Pero... Es casi imposible hacer eso, ¿no? Oye, Sí. Tony, antes de finalizar, cuando hablas de un proyecto serio, ¿qué características debería de tener un club de fútbol regional para cumplir esa condición que tú dices? ¿A qué llamas tú un proyecto serio? Una estructura, un presupuesto, porque yo he ido a los últimos clubes que yo he entrenado, no sabía por dónde soplaba el viento, no sabía si había dinero, si no había, si te pagaban, si no te pagaban, deja ver si podemos al final. Eso no puede ocurrir, o sea, decir, yo me tengo que sentar y decir, mira, tenemos tanto, que a mí me ha ocurrido en clubes con los que he jugado playoffs, ¿cuánto dinero hay? Tanto, ¿cuánto mensualmente? Tanto, ¿vale? Pues yo hablo con una plantilla, tú cobras esto, tú cobras lo otro, tú tal, y se hace un proyecto. Pero a mí me gustan los proyectos. Mira, a mí te voy a ser claro, a mí me llama un club ahora mismo, que estamos en diciembre, para la temporada que viene, y tú vas preparando durante 6 meses una plantilla. Claro. Venga, en marzo, venga, en marzo, en abril. Tú tienes 3 meses para decir, centrales, Manolito, Juanito, tal, vamos a hablar con él. Mira, vamos a hacer un proyecto, queremos subir de categoría, queremos optar al playoff, queremos, no, lo que sea, no defender, lo que tú quieras. El objetivo es vamos a hacer una plantilla. Entonces, tú vas trabajando con tiempo, tú sabes lo que van a cobrar cada uno de ellos, hay un presupuesto, hay una estructura, hay un sustento. Tú dices, eso es un proyecto, Ahora, oye, ¿quieres entrenar a este equipo? Sí. Pues venga, entrena, pero ¿y los jugadores dónde están? No, yo qué sé, llámalo. Los traes tú, y cuando te vayas se van todos contigo. Pero es que estamos a 15 de julio y están todos los jugadores comprometidos. ¿A quién ficho? Eso no es un proyecto, eso para mí no es un proyecto. Está claro que un equipo que trabaja sin proyecto, trabaja sin miramiento a objetivo. Claro, exactamente. Yo considero un proyecto serio cuando a mí me llaman en marzo y me dicen, queremos contar contigo para la temporada que viene, vamos haciendo una plantilla, en febrero, en marzo, venga, vamos a hacer una plantilla, porque hay clubes que en febrero o marzo ya sabes lo que quieres para la temporada que viene, ¿me entiendes? O sea, y lo que no puede ser que es llamarte en julio para decir, una plantilla, ¿de dónde saco yo? Los jugadores están comprometidos todos, están todos, es imposible. Entonces, bueno, eso es de conocimiento también por parte de de conocimiento o decide y abandono por parte de la Junta Directiva. ¿Por qué he parado yo? Pues porque me he precipitado por la ansia de entrenar hace 2 temporadas en la Esperanza, que me llama la parte política de aquí de la Esperanza, el alcalde y tal. Oye, por favor, que la Esperanza va a desaparecer. Me llaman en un mes de agosto, imagínate tú. Y eso a mí me mató porque hice una plantilla como pude, de gente que estaba sin jugar 3 temporadas, tal. Y me mató, me fui en diciembre, evidentemente no podía aguantar, por otros motivos, que no vamos a entrar al caso. Dije, mira, yo en diciembre me voy y tal. Eso un poco me mató, eso no es un proyecto, evidentemente, tienes que hacer corriendo una plantilla para jugar los partidos, o sea, no, pues bueno, y llegamos a competir, estábamos en mitad de tabla, y al final el equipo, cuando yo me voy en diciembre, el equipo termina bajando. Una serie de circunstancias que no vamos a entrar al caso. Y después me voy al Realejo en noviembre, como estoy hablando, con un equipo que estaba roto totalmente, que ya te he comentado. Y bueno, sabemos la temporada a mí un poco son 2 proyectos inestables, por decirlo de alguna manera. Eso no son proyectos, pero yo lo acepto. Y al aceptar esos proyectos, pues me debilito evidentemente. Eso hace que yo esté en mi casa ahora mismo porque me he debilitado. Entonces yo entreno un proyecto. Pero, Tony, te has echado también la culpa a ti mismo, has sido excesivamente responsable entonces, ¿no?
No, yo tengo mi parte de culpa en todo, pero vamos a ver. ¿Cuál es la culpa tuya? El haber dicho que sí cuando tenías que haber dicho que no. Sí, por ejemplo, Eso es destino, ese es el destino, eso no lo sabe nadie. Sí, he sido valiente, porque claro. no todo el mundo creo que te arriesgaste. sea capaz de aceptar eso, pero a mí una llamada del alcalde con el cual tengo una muy buena relación, no le podía decir que no, y dije, bueno, pues voy a coger esperanza de donde vivo yo y tal. Y el Realejo me parecía un histórico. Sí. Que yo me senté con ellos y yo le dije que no, pero cuando les vi la cara, porque me decían que no podía traer cuerpo técnico, que solamente podía entrenar yo solo, no tenían dinero para el cuerpo técnico, pero cuando yo les vi la cara, se me cayó el alma al suelo. Y dije, pues venga, empezamos mañana. Y di el paso, ¿no? Yo podía haber dicho que no, y quedarme en mi casa tranquilo, pero... Mira, de ahí la pregunta que te hice, los que van a lo suyo, que hubieras ido a lo tuyo y no te hace daño pues, en sentimientos, o los que se involucran, ¿no? En el caso tuyo, ¿no? Sí. Que terminaste al final dolido y yo creo, Tony, que te echaste un poquito la culpa a ti mismo y no la tenías. No es que me he echado la culpa a mí mismo, simplemente yo soy parte de un equipo que desciende. Bueno, pero ¿en qué condiciones llegaste al Realejo? Malísima. No lo hubiera Tenía 3 puntos. Venga, viene Guardiola, viene Mourinho y también el Realejo. Pero mira, me quedo con el empate al Guancha, con el empate con el Vera, le ganaste a Ligara y prácticamente no le había ganado, sino creo que el Tenisca, fuiste a Mirca y incluso con un jugador menos, con 2 jugadores menos le sacas un punto al Tenisca y sales de allí como si fuera un triunfo, porque fue como si fuera un triunfo y renombrado ese empate que solo el Realejo fue capaz de sacarle al Tenisca. Entonces eso te tuvo que haber llenado de gran satisfacción. Sí, te digo que el equipo compitió siempre a muy buen nivel. Y yo estoy orgulloso. Y insisto, agradecido de la Unión Deportiva Realejo, con el cual todavía mantengo contacto, pues nos llamamos de vez en cuando con el utillero, he hablado con el presidente, ojalá que entren en playoff y ahí están batallando, ahí están. Sí, es una plantilla joven, y ojalá el Realejo tiene que estar más arriba. El Realejo por historia tiene que estar en tercera división, pero bueno, están viviendo por momentos difíciles, pero horas bajas, y a ver si tienen suerte. Pues Tony, con estas palabras tuyas te agradezco muchísimo que me hayas atendido. Cerramos nuestra charla. Tony Sánchez, un entrenador en el fútbol regional tinerfeño que nos ha dejado sus reflexiones muy valiosas para el que las quiera entender sobre la importancia de los proyectos sólidos y bien estructurados. Ahora mismo lo hemos hablado, sobre su experiencia. Y Tony, te agradecemos tu tiempo, tu sinceridad sobre todo, y deseamos lo mejor en el camino y que decidas emprenderlo de nuevo en el fútbol, ¿no? Y si no, pues dentro o fuera de los banquillos te deseamos lo mejor. Tony, un abrazo. Muchísimas gracias, Pepe, y como siempre, pues bueno, agradecerte la labor que haces, tú y tu equipo. Pues aquí quedan las palabras de Tony Sánchez. A todos nuestros seguidores y oyentes, gracias por acompañarnos en esta entrevista hoy a Tony Sánchez y los emplazamos para la próxima.